El día de hoy vamos a desarrollar un problema de compuertas inclinadas. El problema dice: agua es llevada por un canal y retenida mediante una compuerta inclinada como se muestra en la figura. La compuerta tiene una longitud de 4.2 metros y está articulada en el punto A. Además tiene un contrapeso en el punto C de un material cuya densidad relativa es de 1.8. Si la compuerta está diseñada para abrirse a una altura de h igual a 1.8 metros, ¿cuál debe ser el peso de la compuerta? Entonces, en esta figura tenemos el canal, esta es una vista lateral, el cual está impactando con esta compuerta inclinada. Esta compuerta inclinada está articulada en el punto A y tiene su contrapeso en el punto C. El ángulo que tenemos entre la compuerta y esta pared vertical es de 37 grados. Además, observamos que la longitud de la compuerta es de 4.2 metros. Además, el problema nos dice que esta compuerta se abrirá cuando h sea igual a 1.8, que viene a ser la altura que aparece a continuación. Entonces, como a esta altura se va a abrir, podemos despreciar el impacto que tendrá en el punto B. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular la fuerza hidrostática ejercida por el agua sobre la compuerta, calcular la fuerza del contrapeso y con ello aplicar momentos en el punto A, considerando también el peso de la compuerta. Teniendo eso en claro, iniciamos con el desarrollo. Vamos a iniciar por la parte más fácil, que es calcular el contrapeso. Vamos a poner acá cálculo de contrapeso. Y para calcular este contrapeso debemos basarnos en la información que nos da el problema. Me dicen que la densidad relativa es igual a 1.8 y nosotros sabemos por teoría que la densidad relativa de un material o de una sustancia viene a ser la densidad de esa sustancia dividido entre la densidad del agua. Si consideramos para este problema que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, entonces automáticamente sabremos que la densidad del contrapeso, vamos a denominarle acá como C peso, va a ser igual a 1000 por 1.8, con lo cual me queda que esa densidad de ese material va a ser de 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Si esta es la densidad del contrapeso, para yo poder calcular el peso, que es la fuerza que me interesa, sé por teoría que esto viene a ser masa por gravedad. La gravedad la conozco, vamos a considerar que es 9.81 y me faltaría la masa. ¿Cómo calculo la masa? Para eso voy a relacionar la densidad con el volumen. Yo sé por teoría también que la densidad es masa sobre volumen. Y el volumen lo puedo calcular con esta información de la altura h y el diámetro. Con lo cual voy a tener lo siguiente. Voy a tener que el volumen va a ser igual a la base. ¿Cuál es la base? La base sería el área, que sería pi por r cuadrado. Si aquí el diámetro es 0.25, entonces el radio será 0.125. Y todo eso al cuadrado. Esta viene a ser la base. Como yo quiero calcular el volumen, lo tengo que multiplicar por su altura, que en este caso es 0.65. Si yo opero eso, voy a obtener que el volumen va a ser igual a 0.0319 metros cúbicos. Correcto. Entonces ya tengo el volumen, tengo la densidad, por lo tanto puedo calcular la masa. Efectuando esta operación voy a tener que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Con lo cual me queda lo siguiente. Sería 1800, que es la densidad, multiplicado por el volumen que lo acabo de calcular, que es de 0.0319. Y si operamos esto, vamos a obtener que la masa es igual a 57.43 kilogramos. Teniendo la masa, ahora ya puedo calcular el peso. Simplemente tengo que hacer la multiplicación de esta masa por la gravedad. Entonces tendríamos acá que esto es 57.43 multiplicado por 9.81. Con lo cual me queda que el peso va a ser igual a 563.39 newton. Y ese va a ser el peso que va a estar ejerciéndose aquí en el punto C, que luego vamos a tener que descomponer para aplicar momentos en el punto A.
Siguiendo con el proceso, vamos a calcular la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por la distancia h sub c, y esto multiplicado por el área. Muy bien, la densidad la conocemos, es 1000, la gravedad también la conocemos, es 9.8, y nos falta definir cuál es la altura h sub c. Primero, ¿qué viene a ser h sub c? H sub c va a ser la distancia desde la superficie del nivel del agua hasta el centro de gravedad de la superficie sumergida. Voy a marcar en amarillo cuál es esa zona de la superficie sumergida. Esa superficie sumergida va a estar entre este punto y este de acá. Entonces, todo lo que estoy pintando de amarillo viene a ser la zona que está sumergida en contacto con el agua. ¿Y cuál es el centro de gravedad de esta zona sumergida? Está ubicado aproximadamente aquí. ¿Ok? Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es definir cuál viene a ser h sub c. H sub c va a ser la distancia desde el nivel del agua hasta la proyección de ese centro de gravedad de la superficie sumergida, que sería aproximadamente esta distancia de aquí. ¿Y eso cuánto va a ser? Como ya tenemos que la distancia o la altura total es de 1.8, entonces eso va a ser 0.9 metros. Entonces ya tenemos h sub c. Y si tenemos h sub c, y teniendo h sub c, pasamos a calcular cuál es el área. Observa bien, nosotros tenemos esta altura de acá. Vamos a marcarlo en rojo, que eso viene a ser 1.8, que está aquí. Y sabemos que este ángulo tiene que ser 90. Si este ángulo es 37 grados, entonces este de acá será 53 grados y correspondería que este ángulo sea 37 grados. Muy bien, como yo tengo este cateto acá que es 1.8 y tengo los ángulos, puedo calcular la hipotenusa. Con la hipotenusa multiplico el ancho del canal, que voy a considerarlo 1 metro, con lo cual obtendría el área. Entonces, vamos a escribir lo siguiente para calcular esta distancia. Voy a llamar esta distancia X, que no la conozco, y voy a escribir lo siguiente. 1.8 sobre X, que es la hipotenusa, tiene que ser igual al coseno de 37. Con lo cual, de acá obtengo que el valor de X va a ser igual a 18 sobre coseno de 37. Y esto me da un valor de X igual a 2.2538 metros. Muy bien, con eso ya tengo esta distancia X. Entonces, considerando que el ancho de la compuerta es de 1 metro, voy a obtener que el área va a ser 2.2538 por 1, me da lo mismo, metros cuadrados. Reemplazo el área en mi ecuación de la fuerza hidrostática, al igual que el h sub c, y me quedaría lo siguiente, que la fuerza hidrostática viene a ser igual a la densidad, que es 1000, multiplicado por 9.81, esto multiplicado por 0.9 y esto multiplicado por 2.2538 metros cuadrados. Con lo cual obtengo que la fuerza hidrostática es igual a 19.898.80 newton. Entonces yo ya tengo la fuerza hidrostática. Y tú sabes por teoría que esa fuerza hidrostática va a estar ubicada en un punto que está por debajo del centro de gravedad, llamado centro de presiones. Y es ahí, en ese punto, donde va a estar ejerciéndose esa fuerza hidrostática. La vamos a colocar aquí. Esa es la fuerza hidrostática. Entonces, para yo aplicar momentos, tengo que definir cuál va a ser la distancia desde el punto A hasta este centro de presiones donde está apuntando la fuerza hidrostática. Y es lo que vamos a hacer y calcular a continuación. Muy bien, nosotros sabemos por fórmula que para calcular la distancia hacia el centro de presiones, esto va a ser igual a la distancia al centro de gravedad más el peso específico del fluido multiplicado por el seno de θ, o el ángulo que forma la superficie inclinada con la horizontal, por el momento de inercia sobre la fuerza, que ya hemos calculado previamente. En este caso, la distancia
de la superficie de agua al centro de gravedad va a ser la que mostremos a continuación, que viene a ser esta distancia de aquí. Eso viene a ser ICG. ¿Y cómo calculamos esto? Es bastante sencillo, ya que hemos calculado X, que vale toda esta distancia, y que es 2.2538. Entonces, vamos a obtener que YCG va a ser esa distancia entre 2, que nos da un valor de 1.1269 metros. Ahora calculamos el segundo término de esta expresión. En este caso tenemos el peso específico, que viene a ser para el caso del agua 9.810, multiplicado por el seno de teta. En este caso, teta vendría a ser 53 grados. Y eso multiplicado por el momento de inercia. El momento de inercia, si no te acuerdas cómo calcular el momento de inercia para una compuerta en hidrostática, vendría a ser la base multiplicado por la altura elevado al cubo sobre 12. En este caso vamos a considerar que la base es 1 metro, la altura va a ser igual a la distancia x, que es 2.2538, todo eso elevado al cubo, y esto sobre 12. Y esta operación nos da un valor de 0.9540 metros a la cuarta. Lo estamos colocando directamente, y todo esto dividido sobre la fuerza hidrostática que calculamos previamente, que es de 19.898.80 newton. Y con esto vamos a tener que la distancia desde la superficie al centro de presiones va a ser igual a 1.1269 más 0.3756, con lo cual obtenemos un valor de 1.5025 metros. Esa distancia sería desde este punto hasta donde está ejerciéndose la fuerza hidrostática. Toda esa distancia sería 1.5025 metros. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar momentos. Y como estamos en hidrostática, la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. El momento que vamos a aplicar es respecto al punto A. Para este caso tenemos tres fuerzas. La primera fuerza que hemos calculado es el peso del contrapeso, que en este caso hemos descompuesto esta fuerza, y la que nos interesa, que tiene que ser perpendicular a la compuerta, viene a ser esta de acá, que es W contrapeso por el coseno de 53. Entonces esta fuerza va a tener que multiplicarse por esta distancia hasta el punto A. La distancia sabemos que es 4.2 porque es la longitud total de la compuerta. La siguiente fuerza que hemos calculado es la fuerza hidrostática. Esta fuerza hidrostática también la hemos calculado, sabemos su valor, que es de 19.898.80 newtons, y el punto de ubicación nosotros sabemos que es 1.525 desde la superficie del agua, y lo vamos a plasmar a continuación. En este caso, esta distancia viene a ser 1.5025 metros. Pero como yo tengo que aplicar momentos desde el punto A, necesito conocer la distancia que no está sumergida, es decir, esta distancia de aquí. Y esa distancia aquí yo la puedo calcular. Observen, si yo sé que toda la compuerta mide 4.2 metros y yo sé que esta zona de color amarillo, que viene a ser X en el caso anterior, era de 2.2538 metros, vamos a colocarlo por acá. Esto es de 2.2538 metros. Todo el largo que está en amarillo. Entonces, tengo que esto es 1.5. Tengo que toda esta zona que está en amarillo es 2.2538. Y conozco que toda la compuerta es de 4.2 metros. Entonces, si yo resto, y vamos a escribirlo aquí, 4.2 menos 2.2538, y a eso le resto menos 1.5, voy a obtener el valor de 0.25
0.4462 metros. Y esa sería la distancia que me interesa. Esta de acá, 0.4462 metros. Entonces yo ya tengo cuál es la distancia para aplicar momento a la fuerza hidrostática. Esa distancia va a ser la suma de 1.5025 más 0.4462. Y por último, la otra fuerza, que viene a ser el peso de la compuerta, está en posición vertical. Por lo tanto, la tengo que descomponer. Y en este caso, descomponiendo a la perpendicular de la superficie inclinada, sería peso de la compuerta por coseno de 53. Como el peso va a estar afectado siempre al centro de gravedad, no de la zona sumergida, sino de toda la compuerta, entonces yo ya conozco la distancia. ¿Por qué motivo? Porque si la compuerta en total mide 4.2, la mitad va a ser 2.1. Entonces vamos a plantear aquí nuestra ecuación de momentos. Vamos a obtener lo siguiente. Sabemos que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas que van hacia arriba o en sentido antihorario? En este caso, la única fuerza es la fuerza hidrostática. Vamos a colocar aquí lo siguiente. Sería la fuerza hidrostática, que yo ya la conozco, multiplicado por la distancia. ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia es 1.5025 más 0.4462. Eso tiene que ser igual a todas las fuerzas que van en sentido horario, que en este caso sería el peso del contrapeso. Vamos a colocar acá. Eso va a ser igual a W del contrapeso multiplicado por el coseno de 53. Y eso multiplicado por la distancia, que en este caso la distancia es de toda la compuerta, que sería 4.2 metros. Eso más la otra fuerza que va en sentido horario, que en este caso es la compuerta. Sería el peso de la compuerta por el coseno de 53, ya que lo hemos descompuesto, y esto multiplicado por la distancia, que sería 2.1, porque recuerda que el peso se ejerce sobre el centro de gravedad de toda la compuerta. Haciendo esta igualdad, ya tenemos la fuerza hidrostática, tenemos el peso del contrapeso y de acá calculamos el peso de la compuerta, que si tú lo operas, esto te tiene que salir 29.547.78 newton. Ese sería el peso de la compuerta. Bueno amigos, si tienen cualquier duda o consulta adicional pueden hacerlo en los comentarios. Saludos a todos.